Hola, hola, muy buenos días, buenos días. Buenos días de viernes. No sé cómo es el calorcito por donde están, pero aquí está bien rico. Aquí sí está sabroso el calorcito. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días de viernes. Aquí estamos, chicos y chicas, por Facebook, por Instagram. Buenos días. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por este día y vamos a pedirle su dirección para que nos hable. Que su palabra es viva y su palabra ejerce poder en nosotros de transformación. Y muy necesario, muy necesario. Vamos a orar. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios. Señor, muchísimas gracias por este nuevo día que tú nos has dado. Has tenido, Señor, la bondad de recordarnos y hacernos levantar, Señor. Muchas gracias. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos porque no hay mejor lugar donde nosotros podamos estar para que podamos recibir, Señor, de ti esa guía para poder vivir esta vida que nos prestas de manera que te honre y de que nos beneficie a nosotros, porque servirte a ti, Señor, le da una garantía a nuestra vida, a nuestro existir, de esa plenitud, de esa satisfacción del logro ante todo lo que querramos hacer, porque eres tú quien nos guía, de manera que tengamos éxito en nuestros caminos y te tomamos en cuenta para todos ellos. Padre, muchísimas gracias. En tus manos queremos poner este tiempo de estudio, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos ser enseñadas por ti, necesitamos, Señor, necesitamos mucho de ti. Tú eres la única fuente de sabiduría, de toda dádiva buena y de don perfecto, Señor, para que nosotras podamos entender y quitarnos de la mente todas esas telarañas, todos esos engaños, todas esas conductas, Señor, que han perjudicado nuestra relación como mujeres, como hermanas, como sociedad. Realmente necesitamos de ti, Señor. Hemos creído que tú eres el único que puede ayudarnos y hemos creído que tu palabra es viva y es ese poder que tú has dejado transformador, porque toda tu escritura es buena, Señor, nos enseña, nos censura, nos educa, nos prepara para que seamos competentes para toda buena obra y es lo que queremos ser. En tus manos nos ponemos, Señor, y que seas tú, por favor, que seas tú, Señor, dirigiendo este estudio, de manera que nuestra mente y nuestro corazón esté conectado al tuyo y que podamos tener entendimiento de lo que tú quieres decirnos. No permitas, Señor, que yo diga o haga algo que no venga de ti, porque ¿qué puede edificar, Señor, si no viene de ti y solamente de ti? Te pedimos por todas las que estén ahora, tú conoces sus corazones, y por las que se han de conectar o los que se han de conectar, que sea de beneficio para aquellos, Señor, que tú quieras ser la guía por medio de esta palabra, porque tu palabra es para todos, solo que a veces la tomamos de manera específica para ciertos rangos o ciertos asuntos, pero tu palabra es para todos. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Pues muy bien, Marilu, muy buenos días. Muy buenos días. Parece que mi mamá ya anda por ahí, entonces ya no está tan dormida. Eso es bueno. Ayer yo estaba preguntándole al Señor por qué esta parte de tanta confusión, ¿no? El Señor nos ha venido trayendo con una serie de situaciones en entender por qué somos ayuda idónea, en entender por qué ese papel nos delegó a nosotras y nos capacitó para hacer esa ayuda. Él nos trajo acerca de que tenemos que aprender a ser leales, ser buenas amigas, apoyarnos. Nos trajo con la parte de sanar para poder ser esa amiga que necesita ese apoyo
que necesita cumplir con ese papel de dar, ¿no? Porque es un diseño que está en nosotros. Y hay esa necesidad, ¿no? De dar, de apoyar, de enseñar, ¿no? De compartir. Pero toda la formación que hemos venido trayendo ha evitado que nosotras cumplamos con esa función, esa capacidad que Dios nos ha dado. Y nos hemos vuelto como egoístas, nos hemos vuelto como tímidas, a veces inseguras, arrogantes o demasiado con la baja estima o autoestima muy baja. Y ha sido por la formación que hemos traído, ¿no? Y también Azoteodes nos decía lo importante que es que vayamos donde Dios para saber en realidad qué es lo que está pasando con nosotras y cómo podemos mejorar. ¿Cómo podemos mejorar? Nos hablaba acerca del perdón, de la importancia de perdonar, sanar, perdonar, ver esa parte de ser personas que conozcan a Dios para que desde ese conocimiento y sabiduría nosotros podamos ser y poder hacer. Porque si solo hacemos en el ser que éramos, en la vieja personalidad que tenemos antes de venir a los pies de Cristo, ¿no? Pues hemos leído acerca de Gálatas, las obras de la carne que están ahí bien arraigadas en nosotros. Y mucho de ello sí es nuestra propia tendencia hacia el pecado, sí es nuestra carne caída, nuestra inclinación hacia el mal. Pero también influye mucho la formación que tenemos. Demasiado. Y a eso me llevaba hoy el Señor. Yo les decía que ya en la semana me venía hablando de este tema. Y me dice, Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y obviamente si nos ponemos a reflexionar, pues si hablamos en sentido literal, pues es difícil ver que una mujer esté tirando su casa, ¿no? Pared por pared o algo así. Entonces, de manera más específica, pues el Señor se está refiriendo acerca de nuestra boca. Decía, caray, ¿por qué? Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. El Señor me llevaba al poder de la lengua, dice Santiago. ¿Cómo puede derribar o edificar una mujer su casa? Su casa, ¿qué es su casa? Es su entorno, su parte relacional, ¿no? Dígase familia desde, puede ser un matrimonio, familia, el seno familiar donde están los padres, ¿no? Los padres, los hermanos, los hijos, el entorno donde nos relacionamos, que si la escuela, los maestros, los compañeros de escuela, si es mi trabajo, mi jefe, mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis vecinos, todo nuestro entorno es la parte que viene a ser de nuestra casa. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos edificar o podemos derribar nuestra casa? Y me llevaba a lo que dice Proverbios 31:26. Dice, abre su boca con sabiduría. Con nuestra lengua y con nuestra actitud y con nuestra conducta edificamos o derribamos. Dice nuevamente Proverbios 31:26, abre su boca con sabiduría, es decir, la lengua. Y la ley de la clemencia está en su lengua. Nuevamente nos está llevando Proverbios a tener cuidado con lo que
nosotros decimos, ¿cómo usamos este miembro tan pequeño? Porque no solamente es lo que decimos, sino cómo lo decimos, que se ve reflejado en nuestra actitud, en nuestra conducta, en nuestro semblante y en nuestra mirada. Yo ya estaba reflexionando en ese punto y decía, a veces como mujeres, todo ser humano, pero nos vamos a enfocar en esa parte de las mujeres. A veces como mujeres con la mirada decimos más que con 1000 palabras, ¿no? De hecho hay estos dichos coloquiales que tenemos entre nosotros y dice, no, si tu mirada fuera rayo, ya me hubieses fulminado, ¿no? Y es muy importante nuestro lenguaje corporal, ¿sí? ¿Por qué me llevaba a esa parte de nuestra actitud, de nuestra conducta? Porque nuestro lenguaje corporal, no solamente lo que sale de dentro de nosotros, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, pero también todo lo que es nuestro ser interpreta. Hay un lenguaje y por eso se le llama lenguaje corporal, ¿verdad? Y ayer hablábamos, por ejemplo, de que hay un lenguaje universal en el que todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo puede hablar y todo el mundo lo podemos manifestar. ¿Cuál es el lenguaje universal? El amor. Entonces, viene mucho a resaltar que nuestra lengua, nuestra actitud, nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar, dice Santiago 3:13, algo bien interesante. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Recordemos que Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Dice Santiago, el que es sabio que muestre por su buena conducta, por sus obras de mansedumbre. Dice aquí, la ley de clemencia está en su lengua. Es bien importante que nosotros prestemos esta atención a lo que nos está diciendo Santiago, porque veamos lo que dice también más adelante en del 13 al 16. El 13 ya lo leímos. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, se no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Dice, si hay celos, y tiene una connotación ahí enseguida, celos amargos. Describe cuál es en realidad el celo que es dañino, ¿no? Porque en otra parte de la escritura vemos que dice, Dios es un Dios celoso. Él no quiere compartir su adoración con nadie. Pero aquí dice los celos amargos, y vamos a ir entendiendo esa parte, ¿no? Ambición personal en el corazón, porque muchas veces de palabra podemos decir que no, vamos a entender más de ese punto, pero en nuestro corazón sí. De hecho, la palabra de Dios dice, cuiden toda raíz de amargura. ¿Dónde está? En el corazón. Celos amargos, ambición personal en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en esas dos características, la palabra de Santiago nos está diciendo que ahí hay confusión y toda cosa mala. Hay confusión y toda cosa mala. Y lo que más como que sorprende, ¿no? Dice al principio del 15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, la que actúa así con celos amargos, con ese deseo personal, que vamos a entender a qué se refiere. Dice, no viene de lo alto, es terrenal,
es natural. Y ahí la connotación dice, es diabólica. ¿Quién fue el primero que empezó con los celos amargos? Satanás. ¿Quién fue el primero que empezó con ese deseo, dice, esa ambición personal en su corazón? Satanás. Por eso se refiere a que todo eso es diabólico. Y la advertencia que Dios nos está dando aquí es que no seamos arrogantes y nos mientamos a nosotros mismos. Él nos está poniendo frente a nosotros de manera constante al estudiar su palabra lo que quiere que corrijamos. ¿Por qué me llevaba a esa situación? Bueno, como mujeres, hasta con la mirada, edificamos. Estamos hablando del lenguaje, ¿no? En un estudio que se hizo y que apenas lo mencionaba yo en alguno de los estudios, dice que cuando una mujer se arregla, hacían la encuesta y decía, ¿para quién se arreglan las mujeres cuando van a salir a la calle? ¿Para quién cuidan su aspecto personal? Y algunas decían, no, pues para gustarle a los hombres, ¿no? Pero la mayoría dice que un 80% de las encuestas ganó en decir, para las mujeres. Una mujer se arregla y con la intención de ver la reacción de otra mujer ante tu apariencia. Decíamos, ¿por qué sucede esta situación? De alguna manera todo ser humano, todo el ser humano fue creado con esa parte almática, ¿no? Esa parte emocional de sentir. Dios nos creó con una característica más marcada. Todos las tenemos. Recuerden que yo les he recomendado que lean el libro de los temperamentos. Y ahí nos habla de que todo ser humano tenemos esos temperamentos. Todos. Pero algunos los tenemos más marcados que otros y es lo que define tu personalidad, el tipo de temperamento dominante, ¿no? Para que más o menos recuerden, el tipo de temperamento sanguíneo, colérico, almático, para que vayan como que investigando, viendo las características de cada uno de esos y ver cuál es el que nosotros tenemos más dominante. Recuerden que es importante que sepamos nuestras debilidades. Hablábamos también en el estudio de la semana que escribiéramos 3 debilidades que están haciendo que se nos dificulte ser mejores personas ante Dios y ante los hombres y llevarlas a los pies de Dios. Es importante saber nuestra debilidad, pues para poder trabajar en ella. A veces cuando estamos estudiando, algunos no se nos dan las matemáticas. Es una debilidad. ¿Qué tengo que hacer? No dejarme vencer. Ay, no, yo matemáticas repruebo, yo no esto, yo no lo otro, porque, no puedo. No se me dan, ¿no? No podemos decir eso. Incluso entonces lo que empezamos a hacer es enfocarnos más en esa parte que somos deficientes o que nos falta mejorar para poder hacerlo, ¿no? Y empezamos a tomar cursos y empezamos a tomar más enfoque. A veces como mamás atentas, ¿verdad? Dicen, no, pues te pago clases extras, ¿no? Para que te enseñen, para que tú te enfoques. Es como un pequeño ejemplo de saber que necesitamos entender en qué estamos débiles para fortalecer, ¿no? Para atacar esa parte y entonces llevarla al Señor para que nos ayude a dominar. Entonces está esta parte de que tenemos algo bien marcado nosotras, que es la situación de sentirnos afirmadas. Las palabras de afirmación que veíamos en Cantares, cómo es tan importante las palabras de afirmación, esas palabras de amor, decíamos, esa pasión que se desborda en Cantar de los Cantares, tanto de él como para ella, y ambos están mutuamente, dice Ale, esa es mucha miel para mí, ¿no? Pero estaba hablando la importancia de que nos afirmemos. Esas palabras de afirmación son bien importantes. ¿Y por qué nos lleva a ese punto? Porque decimos que una mujer o derrumba o edifica su casa. ¿Cómo? Educando.
Nosotras hoy en día traemos una formación, un lenguaje aprendido desde casa. He ahí la importancia que como mujeres cumplamos con ese papel que Dios nos ha confiado. La mayoría de la conducta educativa en un hogar la hace la mujer, porque fue diseñada para eso, porque es esa parte amorosa, afectiva, ¿no? Compasiva, preparada para. El hombre tiene su papel fundamental, es ese respaldo, ¿no? Para la mujer. De verdad que es una parte muy importante, pero hemos dicho también que si el varón físicamente está faltando, está Dios. Y yo cuando me quedé sola con mis hijos decía, por un lado está mejor, porque ya no estoy discutiendo con otra persona para ponerme de acuerdo en que si hacen esto los niños, en que si no, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, ¿no? Y yo decía, mejor porque ahora quien yo voy es a Dios, ¿no? Y Dios me está diciendo que los corrija, que desde pequeños los instruya, que los trate con amor, que no los exaspere, que tenga cuidado de lo que ellos están haciendo, de con quién se relacionan, ¿no? Entonces, tú tomas como máxima autoridad a Dios y te ayuda a entender más esa parte formativa, ¿no? Decirle a tu hijo que no está solo porque tiene un padre y tiene un Dios que lo ve, que se interesa por él y que quiere lo mejor para él, ¿no? Ese respeto hacia el Padre Celestial. Pero en esa parte de la formación somos nosotras. O sea, nosotras somos las que estamos en casa, ¿sí? Nosotras somos las que, aunque trabajemos, tratamos de estar al pendiente de los hijos. Somos las que vamos, las que compramos, ¿no? Las que compramos, les compramos la ropa, les compramos el calzado, les compramos lo que quieren. Y ahí la importancia del área formativa. Dice, una mujer se arregla para otra mujer. Entonces nos arreglamos, vamos y salimos a la calle y esperamos, ¿no? Esa afirmación. Nos sentimos así como muy seguras de que me arreglé, de que me puse bien, y buscas la afirmación de otra mujer. ¿Cómo? Muchas veces esperamos que con nuestra boca edifiquemos. Y cuando hay sanidad en esa parte, que ya venciste ese ego, que ya venciste esos celos, que ya venciste esa parte de tú querer ser dominante, ¿no? Halagas a la persona. Dices, oye, qué bonita te ves hoy. Te quedó muy bien tu peinado. El maquillaje que traes se te ve lindo. El vestido, el pantalón, lo que te hayas puesto, te queda muy bien, ¿no? Y se ve con la mirada, ¿no? Porque a veces también podemos decir, ah, qué bien te ves, te arreglaste, ¿no? O, oye, te ves muy linda, o sea, se ve tu mirada, tu rostro, tu lenguaje corporal, debe haber una concordancia entre lo que sale de nuestra lengua y lo que nuestro lenguaje corporal interpreta. Porque decimos, es bien importante, a veces vemos a una persona, si no le decimos nada, empieza, ¿no? Como decir, no me arreglé bien, no quedé bien, algo traigo, o ¿por qué me veo así? ¿No? ¿Por qué el Señor me llevaba a esta parte? Porque cuando estamos en casa, nuestra mamá, hablábamos hace 8 días de perdonar y de sanar esa parte, pero nuestra mamá formó nuestro carácter. Es decir, nosotros tenemos un temperamento, una forma de ser. Puede que seamos muy amorosas. Observemos a los niños cuando todavía no están contaminados con nuestra parte equivocada y errónea de formación. Y vemos a los niños chiquitos y hay los niños que son juguetones, que son bien sonrientes, que son bien amorosos. Hay niños, incluso apenas ahora del Día del Niño, ponían en un videíto a los niños representados como bomberito, como policía, ¿no? Como carpinterito,
algunos hasta como animalitos, ¿no? Un osito, un perrito con orejitas. O sea, ese es el temperamento, esa es la parte que nosotros tenemos de manera natural que Dios nos puso. Y les voy a poner este ejemplo. Mi hijo Ricardo, desde chiquitito, desde que estaba bebecito, así que todavía no, se carcajeaba, pero que contagiaba, o sea, era bebé y ja, 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 ja. Pero así mucho. Y en una ocasión, yo recuerdo mucho eso y yo vivía en una situación muy estresante. Ya más o menos les conté la formación en mi casa, con mi mamá, mis hermanos. Estábamos en un hogar muy dañadito, pero que por gracia de Dios, pues bueno, posteriormente mis padres ya de adultos conocen al Señor y cambian tremendamente, tremendamente. O sea, ahí es donde vemos el cambio que Dios hace en todos nosotros. Pero mientras no hubo ese encuentro con el Señor, pues traían sus daños, ¿no? Y entonces yo en mi situación con mi matrimonio, que el papá de mis hijos pues también fue golpeador, que yo tenía que trabajar y tenía que cubrir muchísimas cosas, influyen en que tú no estés concentrado. Uno de mis hermanos, mi niño, estaba riéndose, creo que tenía como 2 añitos o 3, y estaba con sus carcajadas y llega mi hermano enojado y le dice, ¿por qué te ríes así? Pareces loco. Yo lo vi y no actué, no protegí a mi hijo, porque yo también pues estaba en un momento de X. Mi hijo a partir de ahí dejó de sonreír así. Ya no volvió a sonreír así. Ahora lo que hacía mi niño cuando algo le provocaba, eso que lo hacía carcajear, se le hacía... Muchos años yo después lo entendí. Y gracias a Dios yo pude hablar con mi hijo y decirle, lo que Dios te regaló, úsalo. No reprimas. Lo que es bueno no lo reprimas. Exprésalo. Mi hijo ya tiene 27 años y apenas, o sea, veamos, les estoy hablando cuánto tiempo pasó, más de 20 años. Empezó otra vez él a sentir como esa seguridad de sonreír así. Perdónenme por haberles puesto este ejemplo, pero es como para que nos lleve a entender que si no cuidamos lo que decimos y no estamos atentas a reparar en el momento ese daño que traen las palabras, afecta toda una vida de nosotros. Nos volvemos inseguros, nos volvemos ásperos, nos volvemos hirientes, ¿no? Porque lo que traemos es lo que hace esa parte de dañar a los demás. El Señor me llevaba a que reflexionemos en que todo nuestro lenguaje permitamos que sea Él el que lo amolde, permitamos que sea Él el que nos diga y nos instruya, porque de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, va a ser todo nuestro entorno. Vamos a edificar de acuerdo a los materiales que tenemos y de esa misma manera vamos a derrumbar de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Algo que me impresionaba mucho es la parte, dice, nosotras como mujeres compramos, no solamente formamos con nuestra boca y decimos, y el niño vemos que es juguetón y de repente uno está enojado, ¡ay, ya siéntate! Ya, ponte en paz. Y entonces el niño se queda, ya al rato tenemos ahí un niño reprimido, ¿no? O una niña reprimida. Es importante esa parte de la sanación. El Señor nos ha venido hablando acerca de esa parte de la sanación porque nos ha delegado esa parte fundamental de la edificación de nuestra casa, ese entorno emocional.
la mujer sabia. Dice Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, mucha información, ¿no? Leemos, observamos. Ahorita, por ejemplo, de manera corta, el Señor nos está diciendo la importancia de que cuidemos nuestro lenguaje, no solo de nuestra lengua, de lo que hablamos, de nuestras palabras, sino nuestro lenguaje corporal. ¿De dónde viene esa conducta? Desde lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso el Señor dice, tienes que amarme con todo tu corazón y con toda tu mente, y tienes que rehacer tu mente. Entonces podemos tener mucho conocimiento, mucha información, pero solamente se convierte en eso. ¿Qué es lo que le da acción a ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, vamos viendo, esa parte formativa? ¿Qué es lo que le da a ese conocimiento sentido? La sabiduría. Poníamos en los estudios pasados la situación de Salomón, ese acto que conocemos mucho de Salomón, de que cuando le llevan dos mujeres un niño porque uno había muerto, él, recordemos que ya tenía la sabiduría de Dios, él había pedido sabiduría a Dios para poder gobernar a su pueblo, ¿no? Ese es un relato que vimos en el primer libro de los Reyes. Entonces, él necesitaba entender, ya tenía la sabiduría, pero necesitaba conocimiento, comprensión del asunto para poder dar un fallo favorable. Eso lo estuvimos viendo. Entonces, podemos tener mucho conocimiento, ¿no? Podemos leer la palabra de Dios, podemos ir entendiendo con el paso del tiempo, de los años, porque bueno, como niños lamentablemente tuvimos una formación, pero cuando ya somos adultos ya somos responsables de nuestros actos. Ya si lo que pasó en mi casa no me gustó, si como me hablaba mi mamá no me gustó, si como mi mamá me trató no me gustó, entonces ahora yo tengo que ser diferente. Pero tengo que hacerlo de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque si no nos convertimos en personas muy tolerables, muy permisibles o muy restrictivas por lo que traemos de casa, ¿no? Ejemplo, hoy vemos una generación donde se dice a los niños no les puedes gritar porque los vas a traumar, mucho menos les puedes pegar, ¿no? Porque los vas a perjudicar. Se volvió erróneamente el corregir esa parte que era muy bruta y era muy dura y era muy cruda antes. ¿Fue mejor? Sí. Lo único que se tenía que hacer era equilibrar, ¿verdad? Dice, ya no lo golpees, castígalo en esa parte que le cuesta. ¿Cuál es la parte que le cuesta? Pues algo que le gusta. Hoy en día se menciona tanto los dichosos celulares, los videojuegos, o hacer algo que al niño le gusta. ¿Le duele más eso a que lo golpees, no? Retírale ciertas cosas que le resultan placenteras para que entienda que hay una consecuencia de un mal comportamiento. Pero bueno, en tratar de corregir las cosas nos volvimos como personas, como sociedad, o muy permisivos, de dejar, ay, déjalo, porque a mí no me dejaban hacer esto, yo sí los voy a dejar. A mí me pegaban, yo no les voy a pegar, ¿no? A mí no me dejaban salir conmigo, yo lo voy a dejar salir. A mí me peleaban hasta cómo me vestía, yo no lo voy a hacer. Muy permisivos o muy restrictivos, ¿no? O sea, no, pues a mí así mi papá me trató, pues yo el doble, ¿no? Yo más, porque sí funciona. O sea, tengamos esa parte de humildad, de reconocer que necesitamos de la sabiduría de Dios. Y dice Santiago, pídansela, Él se las va a dar. Salomón conoce el asunto y dice, bueno, yo tengo sabiduría, necesito conocimiento. Muchas veces nosotros ya tenemos conocimiento, pero ahora necesitamos la sabiduría para poder aplicar dicho conocimiento, porque si no, pues solamente se vuelve un conocimiento, un almacén ahí, que incluso a veces se llega a olvidar, porque lo que no practicas, pues se te olvida, ¿no? Entonces dice Santiago, pidan sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, es condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz
por aquellos que hacen la paz. Necesitamos esta sabiduría de Dios para que podamos nosotros contrarrestar. O sea, veamos que los frutos de Dios son muchos. La sabiduría que Dios nos da nos ayuda a tener realmente eso que necesitamos para sanar nosotros y para poder edificar nuestra casa. Las obras de la carne que vienen a ser diabólicas son dos características: celos amargos y ambición personal. Celos amargos, decíamos, ¿quién tuvo primero esas dos características? Satanás. Tuvo esos celos amargos de ¿por qué Dios tiene esa adoración? Yo también tengo poder. Deseo personal en su corazón. Yo también. Y yo voy a superar esto, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro, pasa por encima. Analicemos la conducta de él para que entendamos por qué el Señor nos dice que tengamos cuidado, porque o somos hijos de Dios. Esa es la realidad, chicas. Solo hay dos caminos: el camino de Dios y el camino que no es Él. Camino de vida o camino de muerte. No hay dos. No hay dos. O somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, o estamos en el otro lado. Ya hasta me da cosa decirlo. Pero tengamos cuidado. Es importante que nosotros edifiquemos nuestra casa, pero primero edificando nuestra propia casa. Edifiquemos primero nuestro propio corazón, nuestra propia mente, para que podamos nosotros desde ahí, desde aprender a construirnos nosotros con esas palabras de afirmación que el Señor nos dice. El Señor nos dice que somos valiosos, tan valiosos, que no dio a cualquiera de su creación en los cielos. Dio a su Hijo unigénito, el primero de toda la creación, el que fue hecho directamente por Dios, por cada una de nosotras. Eso es lo que valemos. Valemos la sangre de un ser perfecto que estuvo dispuesto a decir: yo voy a ponerles el ejemplo de cómo tienen que vivir para ti, y que es mejor para ellos que vivan de esta manera, poniéndote a ti en primer lugar y después todo lo demás. ¿Ves lo que hemos venido hablando en nuestros estudios? Dios nos ve tan importantes que nos dice: Cristo, tengo que irme y enviarles el Espíritu Santo, porque solos no van a poder. Y el Espíritu Santo es esa ayuda. Por eso cuando entendemos que el Espíritu Santo es el ayudador, esa ayuda idónea, venimos a comprender que es un privilegio que el Señor también a nosotros nos haya hecho ayuda idónea. Y decíamos, no ayuda idónea solo del varón, sino de todo nuestro entorno. Somos para todo. Y aquí lo importante es que como mujeres nos edifiquemos las unas a las otras, que vayamos quitando ya esa parte del celo, que vayamos ya quitándonos esa parte de la amargura, que vayamos quitándonos esa parte de que ella es mejor y yo tengo que ser mejor. Es algo innato en nosotros que tenemos que vencer con la ayuda del Señor. Porque si no lo hacemos, hemos visto en el transcurso de la historia que causamos mucho daño. Y a quien más daño les causamos es a los que están en nuestro propio entorno, y empezando por nosotras. Porque si no tenemos esa paz de Dios, si no tenemos esa alegría, si no tenemos esa conciencia de que yo soy importante, yo soy única, pero también la que está a mi lado, que cada una de ellas tiene un valor incalculable ante el Señor y que yo tengo que amarla como a mí misma, porque el Señor me lo pide. Si nosotros no empezamos a tener esa afirmación, vamos a ir siendo derrumbadas nosotras mismas, por nosotras mismas, y derrumbando todo lo que esté a nuestro alcance. Todo lo que esté a nuestro alcance. Como mujeres, dice en la primera carta de Pedro y dice Tito, que como mujeres tenemos que edificar a otras mujeres, enseñándolas, dice, en el caso de las casadas, enseñando a las más jóvenes a amar y respetar a sus maridos. Pero si nos vamos a Proverbios, dice que la mujer sabia, que es un valor incalculable, es difícil de encontrar, dice Proverbios, ella edifica su casa,
Dice, dándole su porción respectiva a las mujeres más jóvenes de su casa. O sea, como mujeres Dios nos ha puesto para edificar nuestra casa. Dios nos ha delegado algo que dice que Él mismo nos va a ayudar y nos va a preparar para que lo logremos. Así que viene el Señor tratando con nosotras para ayudarnos a entender que tenemos que desaprender esas conductas y esas formaciones que traemos desde casa, si son dañinas. Si tuvimos un buen entorno, un entorno sano, repliquémoslo. Pero si no fue así, el Señor hoy nos dice, puedes sanar. ¿Cómo? Pídeme sabiduría. Pídeme sabiduría, pídeme entendimiento para que yo te pueda formar de acuerdo al diseño que yo puse en ti, con todas las características hermosas que yo puse en ti como mujer, para que puedas edificar tu casa. Porque dice que su sabiduría es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, o sea, es firme, sin hipocresía. Si analizamos cada una de esas características que el Señor nos está hoy enseñando, realmente es lo que necesitamos. Estos son los materiales con los que vamos a construir. El Señor nos está diciendo que estos son los materiales con los que Él nos va a permitir edificar nuestra casa. No nos está solamente diciendo que la mujer sabia edifica y que la mujer imprudente derriba o necia. O sea, dice sí, si eres imprudente, si eres necia, pues vas a derribar tu casa, empezando por ti y todo tu entorno. Pero si eres una mujer sabia, la vas a edificar. Y esa sabiduría yo te la doy. Santiago 1:5, pidámosle sabiduría al Señor porque Él la da de manera generosa, sin retenerla. Dice, de hecho dice, la da abundantemente. O sea, no nos da poquita, nos da abundante. Nos va a dar abundantemente esa pureza, porque necesitamos un corazón puro para poder ver la pureza en los otros a pesar de la suciedad. Un ejemplo es, no sé si han visto estos videos que continuamente pasan de estilistas, ¿no? O gente que anda en las calles levantando a personas abandonadas, ¿no? Abandonadas de sí mismas y abandonadas de la familia y abandonadas de la sociedad, que es algo muy triste. El Señor nos manda a ser misericordiosos en esa parte. Y bueno, hay algunos que sí lo han estado haciendo. Entonces van y lo levantan, todo sucio, no, hasta con el cabello dicen rastas, sucio, maloliente, ropa fea, los dientes mal. Pero como ellos ya tienen un corazón puro, ven detrás de toda esa impureza, detrás de toda esa suciedad, ven que hay algo puro que pueden sacar. ¿Y qué hacen? Los bañan, ¿verdad? Les quitan toda esa mugre, les cortan el cabello, les lavan los dientes, le ponen ropa limpia, le ponen perfume y sacan de él eso que estaba detrás de la suciedad. El Señor nos dice que podemos hacer eso, que la pureza que Él nos va a dar a través de su sabiduría nos va a permitir ver esa pureza en los demás, que está detrás de esa cara áspera, que está detrás de esa amargura. Vemos mujeres, porque yo apenas me encontré a una vecina de donde yo vivía con mis hijos, con el papá de mis hijos, hace más de 30 años, y me dice, Maribel, eres otra. O sea, yo ni siquiera conocía tu sonrisa. Entonces, yo todo el tiempo te veía saliendo de tu casa así, agachada, apenas nos contestabas, te decíamos buenos días y tú buenos días, eso sí, muy educada, muy respetuosa, pero siempre abajo o siempre con la mirada perdida, ¿no? Y dice, eres otra, cambiaste. Ese es un ejemplo de que a veces traemos todo ese dolor en el que nos estamos desenvolviendo
y eso reflejamos, eso manifestamos. Pero Dios hoy quiere sanar esa parte de nosotros. Es lo que ha venido haciendo en estos estudios, diciéndonos que necesitamos estar sanos para que podamos ver lo mejor en los demás. Para que ya no estemos viendo que la hermana es enojona, que es bien criticona, o tu prójimo, no digamos una hermana en la fe, no, hasta nuestra hermana carnal, ¿no? O mi mamá. Yo, por ejemplo, les decía, hoy entiendo que mi mamá pues fue así por lo que ella vivió, ¿no? Hoy el Señor me ayuda a tratarla con amor, aún en sus ratos todavía de aspereza, porque a veces la vieja personalidad está bien arraigada, ¿no? Y vuelven de repente a salir esos destellos de carnalidad y dice uno, el Señor está probando mi paciencia, mi capacidad de entender, ¿no? Esa parte que aún no sana en el otro. Entonces el Señor nos va a ayudar a ver esa parte en los demás. Que cada una de nosotras aprendamos a ver que detrás de esa dureza, mi esposa tenía una frase muy, muy interesante que decía, detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Y sí, sí es así. Sí es así. Veamos con qué materiales hemos sido edificadas o destruidas. Y veamos cómo podemos ahora nosotros cambiar esa parte. Que seamos esa mujer sabia que edifica su casa. Que seamos esa sabia que abre su boca y usa su lengua para solamente decir cosas que edifiquen. Influye mucho cómo nosotros les digamos a nuestros hijos que son inteligentes, que son capaces, pero no llevarlos más allá de hacerlos egoístas y de sentirse superiores a los demás. Que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo edificar esa parte del corazón de nuestros hijos, del corazón de nuestro esposo, ¿no? Que a veces dicen, no, este es un huevón y trabaja. O sea, ya, quizás él tiene sus propias luchas y quizás pues sí es flojito, pero pídele sabiduría al Señor para que te ayude a animarlo con tus palabras y a que despierte de esa parte. Nosotros tenemos ahora como ayuda suprema de decirle, Señor, ayúdame en esta parte. Dime cómo ser sabia para yo poder aconsejar y ayudar, ¿no? Decíamos a veces, no permitamos que otra gente de afuera elogie lo que tenemos en nuestra casa. No solamente a nuestro esposo, ¿no? Ya no le decimos, te ves bien, o mira, me gusta cómo se te ve más este tipo de ropa. Nosotras somos las que compramos a veces. Nosotras ayudémosle a que se vea bien. Nosotros afirmémoslo a nuestros hijos. A veces salen nuestros hijos y la vecina le dice, ay, hijo, qué bien te ves. Qué bien me gusta cómo juegas, tienes un hijo que juega muy bien, tienes un hijo muy inteligente, tienes una niña muy bonita, ¿no? Y uno como madre, como está uno dañado, no se lo dice. Yo apenas tengo a Ale en casa como hija de familia y ella también trae su historia. Ella en su momento contará, pero a mí de repente el Señor últimamente me ha llevado a ser un poquito amorosa. Entonces estaba Ale el otro día en la estufa, estaba yo enseñándole a cocinar y yo llego y la abrazo por atrás y la abrazo de la cintura y había pasado algo y yo me había burlado y le dije, ay hija, ya no me voy a burlar, discúlpame, y la abracé y ella lo que hizo fue hacer así como que no me rechazó, pero no supo cómo responder. Normalmente cuando alguien abraza, tú abrazas, ¿no? Si alguien te da un beso, tú le das un beso. Pero ella se quedó así. Y entonces le dije, Ale, ¿a ti no te abrazaban tus papás? Y me dice, y me dio mucha tristeza, porque yo también lo viví. A mí quien me abrazaba era mi papá, mi mamá. Ahora ya, tiene mi mamá 89 años y como que de unos meses para acá ha empezado a abrazarme, pero imagínense, nunca me abrazó. Entonces me dice Ale, no, que yo recuerde nunca me abrazaron y nunca me enseñaron a hacer nada. Al contrario, me decían, haz esto y pues nosotros teníamos que ver cómo lo hacíamos porque no nos enseñaban.
Entonces ahí es donde el Señor nos lleva a entender qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Porque ahora vemos vemos a una persona grande. Yo me quiero acercar a una mujer adulta y la quiero abrazar y de repente se queda así como extraña. Es raro que se deje. A veces solo lo hacemos con un entorno, con quienes nos sentimos seguros, ¿no? Vemos bolitas de mujeres. Ellas sí se abrazan, ellas sí conviven, pero no permiten que otras se acerquen. Ese celo. Tenemos que ser para con todos. Yo espero que el Señor nos haya ayudado, que me haya ayudado a transmitir esta importancia de que tengamos esta clase de materiales para edificarnos. Concentrémonos en Santiago 3:17 y pidámosle al Señor ese tipo de sabiduría, porque el del 13 al 16 es lo que ha derrumbado nuestra casa. ¿Cómo ha derrumbado una mujer su casa? Con lo que dice Santiago 3 del 13 al 16. Pero ¿cómo podemos empezar a ser esas mujeres que edifican su casa? Del 17 al 18. Ese es el mensaje que hoy tiene el Señor para nosotras. Yo espero que bendiga sus vidas. Yo espero que el Señor abra más su entendimiento para comprender de manera más amplia cómo edificar, porque cada una de nosotras somos diferentes, nuestro entorno es distinto, similar, pero hay cosas distintas. Y que el Señor nos ayude en esa parte de sanarnos, de que le entreguemos lo que nosotros conocemos como debilidades, si no somos amorosos, si somos rencorosos. Cada uno de nosotros sabe y el Señor nos va a ayudar. La ayuda idónea, que es el Espíritu Santo, dice, les enviará el Espíritu Santo, decía Jesús, necesito irme y enviarles al Espíritu Santo que les va a ayudar, los va a consolar, les va a ayudar a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Necesitamos leer la palabra para que el Espíritu Santo nos recuerde todo lo que el Señor nos instruye. No tengamos meramente información y conocimiento en nuestra mente, no. Pidámosle al Señor sabiduría para poner en práctica ese conocimiento, para poner en práctica todo lo que Él nos está diciendo como una formación. Ahora el Señor está poniendo un nuevo fundamento en nosotros, que es la roca, Cristo Jesús, y a partir de Él, que es la roca, es nuestro fundamento para empezar a construir nuestra casa, con esas características. Y el Señor nos lo da. Santiago 1:5 dice, abundantemente. Chicas, el Señor nos va a dar abundancia de sabiduría, para que seamos mujeres que edifican todo su entorno. Que el Señor nos bendiga, que el Señor vuelva su rostro precioso, hermoso, lleno de amor, de pureza, de tranquilidad hacia cada una de ustedes, y que les dé esa sabiduría que necesitamos todos los días para poder edificarnos y edificar a los demás mutuamente, desde la sabiduría y el amor de Dios, que tanta falta nos hace. Nos vemos mañana, primero Dios, ¿sí? Si Dios quiere, mañana concluimos la semana de estudios. Está muy bueno Isaías, está muy bueno. El Señor nos está llamando a restaurarnos, a edificar nuestra casa espiritual también, de manera que le honremos. Que Dios les bendiga. Bye, bye.